Y nos vamos con las voces que dan testimonio de lo que dijo el presidente hace unos días, que molestó mucho al sector empresarial, que generó incomodidad de parte de Argos. Pero Andrea, que hubo despojo, que no fue a nombre de Argos, por supuesto. Fueron unos terceros y luego estos les terminaron vendiendo a otros y luego a Argos. Pero hubo una gente que sí perdió sus tierras. Sí, claro que sí. Esto está en los fallos de los jueces de restitución de tierras. Esto no es una especulación, no es una opinión, no es una reacción a lo que dijo el presidente o lo que dijo el Grupo Argos. Esto es lo que dicen los jueces. Y por eso queremos saludar primero a la señora Rosa Tovar. Ella es hija de un reclamante de tierra. Señora Rosa, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Ahí la tarde. Bueno, señora Rosa, gracias y quiero preguntarle primero que todo por su padre. Él, usted me contaba fuera de micrófonos que lo más triste es que ya falleció sin poder retornar a su predio, a pesar de que tenía en la mano la sentencia de restitución de tierras, el fallo, pero no pudo regresar. ¿Cómo se llamaba su padre y qué se quedó esperando él? Mi padre se llamaba Medardo Tovar Salgado. Se quedó esperando pues con muchas ganas ir otra vez a su tierra, trabajarla y todo, pero pues no fue posible. ¿Les llegó el fallo a ustedes y cuándo falleció su padre? ¿Y qué decía el fallo? Mi padre falleció hace 2 años, van a ser. Él vivía esperanzado pues de ir allá a la tierra y todo. El fallo hace más ya o sea, la sentencia hace más de 5 años que la dieron, pero pues no ha sido posible la entrega física del predio. Claro. Señora Rosa, ¿y qué decía su padre en esta historia que también es muy dolorosa porque estamos hablando que fueron ustedes desplazados por la guerrilla de las FARC, después llegó a esa zona los grupos paramilitares, ustedes pues tenían mucho temor y se corría la voz de las amenazas y no podían regresar? ¿Qué repetía él cuando hablaba de su tierra? No, mi padre siempre estuvo animado, siempre tuvo con esas esperanzas de regresar a sus tierras, de volver a cultivar. Él decía que la vida acá, pues, esa no era su vida. Él todo el tiempo viviendo en el campo, pues la esperanza de él era regresar. Y bueno, no se dieron las cosas. Quedó mi papá con esas ganas de regresar. Hasta que falleció, pues, y no vio ese sueño de él, no lo vio hecho realidad. Juan Pablo, señora Rosa, que su padre se fue a una edad muy avanzada, es decir, el tiempo de la justicia tampoco fue, le hizo justicia, valga la redundancia, pero es que es irónico que ustedes ya tenían el fallo en la mano y su papá falleció como de 96 años. 98. 98, imagínese. Iba a cumplir. Pero venga, doña Rosa, cuando usted escucha al presidente de la República decir que esas sentencias que obligaba a que les devolvieran la tierra a ustedes no se han cumplido, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué siente? Bueno, la esperanza de nosotros pues era que esas tierras volvieran a pertenecer a nosotros, que tuviéramos un recuerdo de nuestro padre, que él luchó tanto por tener esas tierras, pero pues no ha sido posible, tantos años, más de 20 años, ya mis hermanos pues han logrado ubicarse en otras partes y hay uno pues trabajando el día a día y pues esperando a ver si algún día pues la entrega, aunque ya hay que salir en un listado pues que la van a entregar, pero esperemos a ver si ese sueño se hace realidad. ¿Las sentencias son de qué año, Andrea? Eso fue hace 5 años, en el caso específico de ustedes, ¿verdad, señora Rosa? Sí, más de 5 años hace ya. Imagínese. 5 años para que no se se ejecute, perdón, la sentencia, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Imagínese. Ahí es donde uno dice, ahí es donde el exministro Juan Camilo Restrepo, con quien vamos a hablar más adelante, dice, el presidente tiene razón. Sí, y vamos a continuar con su testimonio, señora Rosa, no se desconecte ahora en Sigue la W Digital, porque usted nos va a contar todos los detalles de cómo fue esta venta, cómo su tierra, la tierra de su padre, llega a manos del Grupo Argos. Pero hablemos de ese punto específico, ¿por qué no pueden volver todavía a la tierra? ¿Por qué no se ha cumplido ese fallo? Tengo entendido que esa zona, como era de conflicto, también ha tenido un problemas de minado, de minas que no se han quitado y que correrían peligro pues las personas que llegaran allí.
Sí, sí, precisamente por eso, por el desminado que no se ha hecho en las tierras y por eso no la han entregado. Yo siempre he ido allá y me dicen, no, que todavía no ha sido posible el desminado y que yo le digo, pero antes pues le decía, cuando mis hermanos en realidad tenían ganas de ir, yo le decía, pero pueden irse mis hermanos para allá. Nos decían que no porque era muy peligroso, de pronto alguna mina, algún problema, pues y mejor que no entraran hasta allá. Y ya regresamos con el testimonio de la señora Rosa, pero antes un poco de actualización al respecto. Recordemos que estas compras de estas tierras empezaron a darse también en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y él se refirió este fin de semana justamente a este tema y dijo lo siguiente, esto fue lo que dijo el exmandatario. Le sumamos la recuperación de la economía y las políticas sociales. Argos, empresa honorable, empezó un programa para sembrar 40.000 hectáreas de maderables. El gobierno Santos lo truncó. ¿Qué daño hicieron? Habría sido una gran posibilidad de empleo y de ingresos para complementar la política de seguridad en los Montes de María. Aquí, Mauricio, viene entonces también el interrogante de por qué el expresidente Álvaro Uribe Vélez no se pronuncia de fondo con lo que ha dicho los jueces de restitución de tierras, porque en ese momento incluso sus ministros de ese gobierno del expresidente Uribe, pues decían a los empresarios, vengan, compren estas tierras. Lo que pasa es que al mismo tiempo los campesinos se habían ido corriendo porque los paramilitares habían llegado, los habían amenazado y por eso era el temor. Entonces decían, ¿por qué llegaban allí los empresarios? Y a eso hay que sumarle, Andrea, pues todos estos procesos de restitución de tierras, muchos todavía están en proceso, no se han desarrollado, continúan los reclamantes y sobre eso hay muchas preguntas que hacer y todavía personas que deben ser involucradas, incluso funcionarios, porque es una política terceros responsables. Que se dio durante muchos años y todavía en la actualidad no se conocen muchos detalles. Eso se puede solucionar incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde algunos terceros de esos que participaron en el conflicto armado han hecho algunas confesiones al respecto. Pues bien, el expresidente Uribe enfatizó esto sobre el Grupo Argos. Yo goberné con la ley, no con amigos. Argos es una empresa seria, con patriotismo. No es una empresa despojadora de tierras. Señora Rosa Tovar, hija de un reclamante de tierras, el señor Medardo, regreso con usted para preguntarle exactamente cómo la tierra de su papá termina en manos del Grupo Argos. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntenos esa historia. Bueno, mi papá directamente no negoció con Argos, él negoció con Echeverría, con el señor. Él acá tenía un encargado, el señor Jairo Bayuelo. Allá fue mi papá, pues, y él todavía, pues, podía negociar. Y él fue él solo, después fue que ya llamó a los hijos, les informó y todo. En ese momento, su padre fue amenazado, su familia, por la guerrilla de las FARC, primero, ¿no? Porque estaban los dos actores, pero en diferente momento. Cuéntenos ese capítulo, ¿cómo fue? Bueno, para decirle, pues primero se mantenía ya era la guerrilla era la que estaba, la guerrilla era la que iba, pues un hermano que tuvo que salir, mi hermano se fue amenazado. Tuvo que darle animales y eso. Y ya en vista de eso, pues ya se creó mucho miedo, mucha zozobra. Cuando se presentaron los paramilitares, pues ahí sí, todo el mundo se llenó de nervios, pues, y hubo que salir de las tierras. Su papá entonces tenía esa tierra, pero del miedo que tenían y los vecinos también salieron cuando llegaron los paramilitares, obviamente con el terror paramilitar, y él nunca pudo regresar a la tierra. Pero entonces, ¿cómo llega a conocer al señor Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, que aparece en varias sentencias de restitución de tierras como el comprador, el que más acumuló las tierras allí? ¿Cómo es que lo conoce a él? Bueno, él directamente con el señor Echeverría no habló, habló con el señor Jairo Bayuelo, que era el que estaba encargado en las compras de tierra, él era el que hablaba, él era el que, y después pues hablaba con el señor Echeverría, pero mi papá nunca habló directamente con el señor Echeverría, sino con Jairo Bayuelo, y Jairo Bayuelo era el intermediario de él. En ese momento, ¿cómo era esa negociación? ¿Les ofrecían dinero por esas tierras, cierto dinero, o definitivamente solamente era la propuesta que ellos dijeran se tenía que cumplir o no? No, mi papá, pues, como él tenía una deuda en el banco,
Y ellos eran los que ofrecían, no, te la vamos a pagar a tanto, pues, y como mi papá tenía esa deuda, pues él la aceptó. Y como pues eso se puso muy malo para allá, por medio del conflicto, pues mi papá pensaba que ya no iba a regresar más para allá, que eso no iba a mejorar, ¿Su y la papá no vendió. tenía, su papá no tenía la oportunidad de pedirles más dinero? ¿Era solamente lo que ellos les ofrecían a cada uno de los que tenían esas tierras? Mi papá pedía más, pero no le dieron más. Eso fue, ellos se mantuvieron en su precio y eso fue, a ese precio fue que mi papá vendió. Señora Rosa, ¿usted recuerda cuánto fue que le ofrecieron por esa tierra? Porque hemos hablado con las personas y lo que dicen también los jueces es, les compraron muy barato y después pues sacaron provecho de una tierra que era muy productiva. Yo, para serle sincera, yo creo que mi papá vendió como a 700,000 pesos, me parece, pues. Yo no recuerdo muy bien. Compró, le vendieron esa tierra muy barato para lo que realmente costaba. Claro, sí, muy barata, porque ellos después la vendieron a muy buen precio. ¿La vendieron ellos después? ¿Usted supo? Sí, sí, ellos la vendieron, por lo menos, ellos que se la vendieron después la pasaron, ellos se la vendieron a Echeverría, la vendió y que a Argo, y Argo, después eso pasó a una fiduciaria. ¿Ya cómo la vendieron Echeverría a Argos? Sí, no, ¿No se ya ahí acuerda? no sé, ¿No se acuerda? no, No se acuerda. no, Pero el hecho es que sí le ganó, le ganó. claro. Señora Rosa, aquí viene entonces el tema crucial y es que los jueces que les dieron la razón a ustedes como víctimas dicen que era imposible entender que en ese contexto de violencia donde estuvieron los guerrilleros, después los paramilitares y que la población tuvo que vender muy barato y salirse, era imposible que quienes compraron no supieran de esto, no supieran del dolor que ustedes tuvieron que vivir como víctimas. ¿Esto fue así? Sí, sí, Que todo el mundo sabía en la zona. claro, en la zona pues sabía que sí, que había conflicto y que habían los grupos y todo el mundo sabía porque al ver el desplazamiento de los campesinos al pueblo, pues era lógico que tenían que saber que era por los grupos armados. Doña Rosa, sin duda, pues esta historia suya, así como muchas otras más, ya están registradas tanto en las sentencias o en las decisiones judiciales al respecto de este caso, así como en el relato de la Comisión de la Verdad, Claro. que ha estado recogiendo o que recogió todos estos casos. ¿A usted le parece que nosotros estemos hablando con usted la revictimiza o al contrario, esto es algo de lo que usted quería hablar y que el país se enterara, la forma como a su papá, uno, lo sacaron de su tierra y dos, años después de una sentencia, todavía no le cumplen? Claro, a mí pues yo estoy, ya que se me brindó la oportunidad pues de hablar de todo lo que pasó en las tierras de mi papá, pues me da una satisfacción que sepan pues por qué mi papá se vino de allá, qué pasó pues, y que lastimosamente no pudo en vida, no pudo recuperar, no le llegó la información, ya se puede ir, ya está todo bien, nunca llegó. Estamos en espera todavía de eso, ya mi papá va a tener 2 años de muerto, mi mamá tiene ¿Y usted, 11 años. ¿Y usted cree, doña Rosa, que el país entero, aquí no hablemos de las personas de la región, sino, por ejemplo, una audiencia inmensa como la que nos está oyendo, la que nos está viendo, necesita conocer esta verdad, necesita conocer esta historia para tomar conciencia del horror que se vivió en el país, uno, para que no se repite, pero dos, para que la justicia de verdad haga cumplir las sentencias? Claro, sí. Es hora de que hagan cumplir la sentencia, porque ya eso hace 20 años más o menos que hubo el desplazamiento, pues y estamos en espera de que den, de que den la sentencia, de que sí, podemos ya entrar a la tierra y todo, porque el problema de la entrega, pues, es que a estas alturas de la vida, pues, no se ha hecho el desminado y nos dicen que no nos podemos ir para allá hasta que no haya desminado. Es que ese es el asunto. Y por eso el mismo presidente Gustavo Petro hizo hincapié en el tema en su discurso en Carmen de Bolívar, Andrea. Porque es que hay unas decisiones judiciales. ¿De qué sirven las decisiones judiciales si lo que dictan como sentencia no se cumple? ¿Ah? Ese es el asunto. Por eso hay que escuchar esta y otras voces.
Porque es que ¿para qué sirven los jueces si lo que ellos deciden entonces luego se lo pasan por la faja? Y por eso fue el llamado de atención del presidente a Argos, que tanto molestó a Argos. Porque digo que lo estaban señalando despojadores. No, no es que lo estén señalando despojadores, pero sin duda compraron unas tierras que fueron objeto de despojo. Sí, y sobre ese tema quiero preguntarle, señora Rosa, entiendo que la mayoría de las personas que fueron víctimas, como usted y su familia, pues le perdieron el rastro a esos dueños, digamos que no le vendieron directamente a Argos, pero lo que usted nos decía es que era imposible que en esa época las personas no supieran que esa zona tuvieron que salir corriendo todos los campesinos porque estaba primero la guerrilla, luego los paramilitares y que a ustedes les compraron muy barato y eso terminó en manos de Argos. ¿Qué le dice usted al grupo Argos que de alguna manera se niegan a reconocer que sí hubo una historia de despojo paramilitar y de la guerrilla a campesinos que después tuvieron que vender esa tierra barata y que ellos les llegaron y se empezaron a aprovechar, a sacar provecho de esas tierras que eran de ustedes? ¿Qué les dice? No, sí, que de todos modos ellos sí estaban enterados del desplazamiento y de lo que estaban viviendo los campesinos. Y pues ellos ofrecieron a muy poco precio, se aprovecharon de la situación pues y la pagaron muy baja las tierras. Y de que ellos sí sabían porque quién no sabía estaban la guerrilla, estaban los paramilitares para allá. Con las personas Eso no. con las personas que no querían vender, ¿qué pasó? ¿Ellos finalmente les expropiaron o fueron obligados a salir? ¿Qué pasó con esas personas? No, de las que no querían vender, bueno, no les sé informar yo. ¿Por qué? Porque cuando se enteró la gente de que había guerrilla, había paramilitares, todo mundo se vino para el pueblo, nadie quedó allá. Esas tierras quedaron solas. Es que ese es el punto, quedaron solas las tierras, llegan unos empresarios, llega la política del expresidente Álvaro Uribe Vélez que él la defiende, pero en su momento decían, empresarios, compren estas tierras, pero se borró de tajo esa historia de desplazamiento que había ahí. Yo quiero que mostremos una parte de esta sentencia que tiene que ver con estos casos que nos dice la señora Rosa. Y dice aquí lo siguiente, este es el Tribunal Superior de Antioquia, sentencia del 12 de octubre de 2016. Palmario es que Chavarría, Ramírez y Saldarriaga Jaramillo propiciaron todo un andamiaje que acarreó toda la concentración de la propiedad de la tierra, fenómeno que continuó Cementos Argos. Esto es parte de una decisión judicial. Y dice más adelante, tales reflexiones resultan útiles en la comprensión del caso aquí debatido al evidenciar que las actuaciones de Álvaro Ignacio Echevarría, Ramírez, Jairo Bayuelo, Daniel Alejandro Saldarriaga Jaramillo y la sociedad fiduciaria Fiducor engendran una auténtica contrarreforma agraria que atente contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados, Juan Pablo. Y este es el punto crucial y por eso es que dicen que ellos sí tienen una responsabilidad porque no era imposible que no supieran toda esta información. Recordemos que sobre esto hubo ya un comunicado de Argos, ¿no? Que fue la carta que emitió la semana pasada el presidente de la compañía. No ha habido ninguna otra expresión de la empresa, no va a haber vocería de la empresa sobre el tema, no van a hablar del tema. Con esa carta dirigida al presidente, diciéndole que no los señale despojadores y que ellos sí están cumpliendo y que hay un proyecto industrial, con eso ya ellos señalan más o menos como si este asunto estuviera cerrado, ¿no? Y no van a hablar, porque acá muchas personas preguntando que por qué no hemos hablado con las personas de Argos, pues las hemos buscado, por supuesto, pero no van a entregar más declaraciones. Pero yo sí quería preguntarle a Andrea, y es que justamente en esa carta de Argos, ellos dicen que una vez conocidas estas sentencias, hicieron unas devoluciones de esas tierras a manera de donación. Entonces, ¿por qué no se las han devuelto a estas personas, a estas víctimas, si Argos dice que ya las devolvió? Sí, Argos también en su defensa dicen que no, que ellos empezaron a realizar unas fundaciones para que la comunidad también pudiera trabajar allí, pero es que también los jueces dicen prácticamente que es que no era un favor, sino que esas tierras tenían que devolvérselas a sus dueños. Y la señora Rosa es una evidencia de que las tierras no han regresado, porque su papá falleció sin que se cumpliera un fallo de restitución de tierras. Quiero preguntarle por esa pregunta específica que hace Paola, señora Rosa, ¿a ustedes los ha buscado la Fundación de Argos para decirle, venga, podemos devolverle sus tierras o podemos trabajar juntos? ¿Cuál es la traba ahí? ¿Por qué usted no tiene la tierra todavía? No, señora, nosotros no nos han dicho nada. Nos han dicho pues que van a devolver las tierras, pero que hay que hacer el desminado. Es lo que siempre nos dicen, que no han hecho el desminado y por eso no lo han entregado ni hemos podido ir allá.
Señora Rosa, le agradecemos por su testimonio. Esperemos también que la Agencia de Restitución de Tierras pues, pueda escuchar su realidad. Sabemos que han estado otros gobiernos y que también tiene responsabilidad en que no se haya cumplido este fallo judicial. Esperemos que ahora sí y que su familia pueda regresar a la tierra ya que su papá no pudo hacerlo. Y esperemos que también su mensaje llegue a Argos. Ojalá, doctora, esos eran los deseos de mi papá, regresar allá y, bueno, lastimosamente murió. No, es Doña que- Rosa, toda nuestra Impresionante. solidaridad para usted y para las víctimas. Y no, pues seguiremos insistiendo en conocer las historias y como lo presentamos la semana pasada de la mano del director de la Agencia de Tierras, también hay una responsabilidad de los despojadores, pero del Estado, y es cumplirle a personas como Doña Rosa. Bueno, era el papá de Doña Rosa quien le tenían que cumplir. Y él falleció esperando que se lograra que esa sentencia se convirtiera en una realidad. Muchísimas gracias, Doña Rosa. Andrea, gracias por la historia.